Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se obtiene la fe en Dios? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Cómo se hace una persona cristiana o seguidor de Cristo? El capítulo 10 de la carta a los Romanos tiene las respuestas a estas y otras preguntas. En estos versículos podemos entender que la salvación está en el corazón y en la boca también. La gente piensa que debe ser un proceso complicado, pero no es así. Si creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor resucitado, seremos salvos. Al oír la palabra de Dios, hay algo asombroso que sucede. Cada vez que pones la palabra de Dios en tu oído, ella libera fe en todo tu sistema. A eso se le llama palabra de fe, porque crea fe en la persona que la escucha, y la fe cobra vida cada vez que Dios nos habla por medio de su palabra. Por eso, métete en la palabra, estúdiala, léela, medítala, y así la palabra entrará en ti y en tu vida. Hemos dicho en otras ocasiones que la palabra de Dios es una semilla, y esa semilla debe ser plantada en tierra, que es nuestro corazón, para que produzca un fruto, que es la fe y la salvación. La Biblia repite una y otra vez que Dios siempre honra la fe que tenemos en Él. ¿Escuchaste bien? Dios honra la fe que tenemos en Él. No dije que Dios siempre honra la fe en general. Dije que siempre honra la fe que tenemos en Él. Y a lo largo de los evangelios podemos encontrar al Señor Jesús correspondiendo a aquellas personas que confiaban y creían en Él. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, los versos del 43 y 48 narran la historia de una mujer que sufrió hemorragia durante 12 años de su vida. Ella se dijo a sí misma: si tan solo toco su manto, seré sanada. Jesús conoció qué poder había salido de él, y al ser ella descubierta, reconoció lo que había hecho. Jesús le dijo: no te preocupes, hija, tu fe te ha salvado. Más adelante, el Evangelio según San Mateo capítulo 20, versos del 29 al 34, narra la historia de dos ciegos que gritaban a todo pulmón: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Los escuchó y les contestó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos dijeron: queremos ver, queremos recibir la vista. Conforme a su fe les sea hecho. Y fueron sanados y pudieron ver. Un tercer pasaje que también es importante que recordemos es el que se encuentra en Lucas capítulo 5 y versos 18 al 25. Ese hombre que bajaron por el techo de una casa por medio de sus amigos, que no se rindieron ante la adversidad, sino que lo ayudaron a llegar a Jesús. Cuando Jesús vio la fe de ellos y de ese hombre, le dijo a él: tus pecados te son perdonados. Hay una gran verdad que podemos descubrir cada vez que leemos la Biblia y encontramos su contenido como una herramienta que nos ayuda en la vida cotidiana. Las bendiciones que recibimos de Dios siempre estarán en proporción con la fe que podamos tener en Él. Lo voy a repetir una vez más. Hay una gran verdad que podemos descubrir juntos cada vez que leamos la Biblia. Las bendiciones que recibimos de Dios siempre estarán en proporción con nuestra fe en Él. Por lo anterior, mi confianza, mis expectativas de Él, mi búsqueda, mi anhelo y esperanza de que Dios tome el control de mi vida es porque yo estoy convencido que Él hará lo que ha prometido hacer. Y esto puedo llegar a convencerme de eso. Puedo llegar a sentirlo como real en mi corazón porque hay fe que se está gestando en mi interior. También es obvio que necesito aumentar mi fe.
Porque si las bendiciones aumentan en proporción con mi fe, ni tú ni yo queremos una fe escasa para vivir en este mundo loco en el que vivimos. Queremos una fe fuerte, abundante y permanente. Necesitamos una fe que nos haga fuertes para enfrentarlo todo y así salir adelante como debemos hacerlo, obedeciendo a Dios, recibiendo lo mejor de sus bendiciones. Déjame decirte algo más. No importan los años que tú y yo tengamos en la fe, cuánto tiempo hace que hayamos sido salvados, hay cosas que tendremos que enfrentar y nuestra primera respuesta será que estaremos en una lucha por creer que Dios, de algún modo, sin duda, proveerá a tiempo para nuestra necesidad o que incluso proveerá por completo y dará la salida para que podamos estar en victoria. Hay, por así decirlo, una primera etapa de nuestra fe que Jesús llamó poca fe. Todos hemos pasado por ahí y empezado de esa manera. La idea general que describe la Biblia es que la poca fe es una fe muy básica. La poca fe dice, yo sé que Él puede hacerlo, pero no estoy tan seguro de que lo haga hoy y conmigo. La poca fe lucha, se enfoca en el obstáculo, se enfoca en las razones por las que quizás no pase lo que desearía que pasara. Muchas veces la poca fe está más convencida que no será posible a que algo será realidad. Hay una duda punzante ahí en nuestro interior y vacilamos y entonces las cosas no fluyen como Dios quiere que fluyan en nuestra vida. La poca fe está influenciada permanentemente por lo que se siente o lo que se ve o lo que se oye. Inclusive pensamos por nuestras culpas pasadas que Dios no nos considera merecedores de su gracia. El enfoque es Dios puede hacerlo, pero al siguiente momento ya no estamos seguros de esa realidad. Tal vez podríamos pensar que esta poca fe es muy lógica entenderla en personas que tienen poco tiempo de ser cristianos. Sin embargo, esa fe escasa, básica, poca, también puede ser la característica de algunas personas que hace ya mucho tiempo que son cristianas, pero que no han logrado crecer en la fe que Dios quiere que tengan. No han crecido en la comprensión de Dios, no meditan su palabra continuamente y eso los deja muy, pero muy limitados. Jesús llamó hombres de poca fe en Mateo 8 y verso 26, cuando ellos discutían entre sí porque no había el pan suficiente para alimentar a una multitud. Él dijo, por vuestra poca fe, en Mateo 17:20, es que las cosas no avanzan como deben avanzar en ustedes, porque les digo la verdad, si tuvieran la fe como la de un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y lo haría, y nada les sería imposible. La poca fe es algo con lo que todos batallamos al inicio y lo que tenemos que tener mucho cuidado que no se vuelva nuestra realidad permanente. No es malo arrancar con poca fe, esa fe que lucha. Todos comenzamos la vida cristiana de una manera similar. No es pecado, a menos que definitivamente nos rindamos en el proceso y en lugar de creer, comencemos a caer en situaciones de incredulidad y algunos llegan a decir, bueno, de todos modos, nunca creí que eso fuera a pasar realmente. La poca fe es donde ninguno de nosotros debemos quedarnos. Lo opuesto a la fe es la duda y no debemos permitir que la entrada de la duda en nuestra vida sea una realidad. Los pensamientos negativos, los pensamientos de fracaso, de frustración pueden llegar a nosotros, pero al igual que las visitas no deseadas, no tienes por qué recibirlos. Mándalos lejos y no los invites a entrar en tu vida.
El Señor Jesús lo expresó de esta manera en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11 y verso 23. De cierto les digo, cualquiera que diga a este monte, muévete y échate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que se harán las cosas que dice, así será. Obtendrá todo lo que quiera. Un pasaje paralelo a este se encuentra en Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Pidan con fe, no duden nada, dice la Escritura, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. No piensen, pues, quienes estén así que recibirán cosa alguna del Señor. La palabra de Dios nos ayuda entonces a entender nuestra situación por medio de narraciones de la vida de otras personas tan reales como tú y como yo. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, capítulo 8 y los versos del 23 al 27, encontramos la ilustración perfecta de los obstáculos a nuestra fe y de los que nos retienen precisamente en esa poca fe. Nos dejamos guiar por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que oímos, por los fracasos. Aún nos sentimos indignos por nuestras culpas pasadas. Pero Dios quiere que aprendamos a comprender y a entender sus caminos y a ubicarnos de una mejor forma en esta vida. Así es que Mateo 8, versos 23 al 27 nos dejan varias cosas para aprender. Número 1, ¿cuál era el principal problema que enfrentaron esos discípulos? Que en cuanto subieron a la barca y Jesús estaba con ellos, vino repentinamente una tremenda tempestad y prácticamente se estaban hundiendo literalmente. Lo sobresaliente de esta narración es que Jesús estaba con ellos en la barca, pero él dormía tranquilamente mientras los problemas aumentaban en intensidad. ¿Cuál fue el mayor obstáculo para la fe de estos hombres? ¿Qué cosa era? Bueno, la respuesta no es muy difícil de dar. Ellos estaban enfocados en lo que veían. Veían que la barca se iba a hundir. Si seguimos este razonamiento humano, bueno, pues sí, efectivamente lo que decían era cierto, era legítimo, era válido. Aun y cuando 2 o 3 de ellos hubieran podido decir con su poca fe, bueno, pero Cristo está ahí atrás con nosotros, seguramente la mayoría diría, bueno, pero aunque esté, esto se va a hundir. Las olas nos están cubriendo. Esta barca no va a resistir. Su enfoque estaba en la tormenta, en las olas. No estaba en Cristo. Por eso es que el Señor los llamó hombres de poca fe. La primera etapa por la que todos arrancamos es poca fe, esa fe que lucha por creer. Pero Dios nos anima para que salgamos de ese proceso, nos metamos a la palabra, podamos desarrollar fe bíblica que nos lleve a una fe más sólida, una fe abundante, o como Jesús la llamó en la Biblia, una gran fe. Sígueme por favor en esta lectura. Mateo capítulo 8, los versos 26 en adelante. La escritura dice así, hablando de un centurión romano que tenía a su siervo enfermo y pedía por su sanidad. Este hombre, que no era parte del pueblo de Israel ni del pacto de Dios, entendía muy bien que el Señor podría sanar a su siervo y le dijo, no es necesario que vayas a mi casa, solo di la palabra y él será sanado. Jesús, al oírlo, se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado una fe tan grande como la de este hombre. ¿Qué es una fe grande? Esa expresión que Jesús empleó. La gran fe o la fe grande, abundante, dice, yo sé que Él puede y sé que lo hará.
La gran fe se enfoca en el Padre, no en el problema. La gran fe está arraigada en la palabra de Dios. Es decir, conoce la palabra, medita la palabra, conoce las promesas, cree en las promesas de Dios. La gran fe ayuda a que el individuo se apoye en la naturaleza y el carácter de Dios. Dios es fiel, Dios es todopoderoso, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, esta es mi realidad, pero ahora entiendo que hay caminos sobrenaturales que disipan mis dudas, que me descubren la voluntad de Dios, que me ayudan a enfocarme no en el problema, no en perder el equilibrio, sino más bien en lo que Dios está haciendo porque Él lo puede hacer. Así me lo prometió. Una gran fe enfrenta dificultades, adversidad, pruebas, pero pase lo que pase, siempre dice, sé lo que tú has dicho, Señor, oigo lo que me estás diciendo ahora, yo conozco estos sentimientos, tú estás conmigo, sé lo que parece porque a mi vista todo se ve hecho un desastre, pero yo confío en ti, porque así eres tú, porque tú lo has dicho y porque voy a creer contra toda probabilidad que tú cumplirás con lo que me has prometido. Como pastor, estoy convencido de que muchos de nosotros, parte del pueblo de Dios, podríamos tener mucho más, experimentar más y entender mejor acerca de Dios y esa sensación de paz, gozo, contentamiento y felicidad en nuestra vida si tan solo actuáramos de una manera diferente y saliéramos de un nivel el más bajo de la fe. Estar luchando, dudando y buscáramos que Dios nos promueva hacia el segundo nivel. Una fe abundante, una gran fe. La gran fe está arraigada en la Biblia, descansa en el carácter de Dios, se aferra a lo que Dios ha dicho y se enfoca ahí. Quiero decirte algo que yo mismo descubrí y me ayuda a entender precisamente cómo es que avanzas en la fe como Dios espera que lo hagas. La fe no es solo un deseo, es un desarrollo y Dios va a dar todos los elementos para que podamos avanzar en ella. Sin embargo, no podemos vivir en pecado o en desobediencia a Dios y pensar que podemos desarrollar una gran fe, porque esto anula por completo su efecto. Dios exige que vivamos en obediencia delante de Él y que aprendamos a confiar en Él y en sus promesas. Entonces, como resumen, arrancamos con poca fe, podemos avanzar a una gran fe, pero la meta se enfoca en esto, tener una fe viva, una fe perfecta. O sea que nunca vamos a fallar en nada, no. La fe viva es capaz de oír a Dios y excluir todo lo demás. Es capaz de ver lo invisible a través de cualquier obstáculo, por visible que éste sea. La fe perfecta o la fe viva descansa en Dios. La perfecta fe con que Dios quiere que tú y yo caminemos en esta vida es donde nosotros podemos decir, no me importa lo que otros opinen, vean, oigan, sientan, piensen. Yo sé que Dios me respalda. Sé que lo que Él me ha prometido me lo dará. Puedo tener contentamiento y paz a pesar de que la respuesta aún no llega. No se ve algo claro en el firmamento, pero en medio de la lucha, la agitación, la adversidad, decido descansar en Dios. Decido que aún en medio de los obstáculos y toda clase de sonidos que se presentan, Él sigue estando conmigo y nada me convencerá de lo contrario. Te lo puedo resumir así para terminar. La poca fe ve los problemas y dice, sé que Él puede,
pero la verdad no sé si lo hará. La gran fe dice, sé que Él puede y lo hará. La fe viva dice, está hecho. La fe viva tiene capacidad para ver la obra terminada incluso antes de que se convierta en una realidad visible. Tú y yo necesitamos esta clase de fe porque podemos ver el resultado final aun cuando está en un proceso de gestación. Podemos decir, Señor, yo veo tu obra con tanta claridad, aunque no haya empezado uno solo de los pasos para que eso se convierta en algo tangible, visible. Tengo la convicción suficiente y la confianza en ti para estar seguro cómo tengo que actuar y caminar en la fe. Algunos todavía nos hemos preguntado cómo vamos a pasar de una gran fe a una fe viva. Te lo reitero una vez más, la palabra de Dios es la base. No confíes en tus propias ideas, no confíes solamente en tus emociones o sentimientos. Ayúdate por medio de la palabra para conocer lo que Dios opina, cuál es su voluntad y qué instrucciones claras tiene para tu vida cada día que Él te permita vivir. Aprende a ser sensible a cómo Dios responde a tus oraciones. Por pequeñas o grandes que sean, Dios siempre te va a demostrar que eso en lo cual tú acudiste a Él, Él te dio una respuesta. Es bueno cuando puedes llevar un registro de lo que fue tu necesidad y cómo Dios te contestó. Sé sensible a lo que Él hace, busca sus caminos, despliega tus antenas espirituales. Aprende a ver las cosas desde un punto distinto de vista al material y emocional. No todo es dinero en nuestra vida, no todo es trabajo, no todo es lo visible. Hay muchas cosas que tienen un valor mucho más grande del que les damos a las materiales. Nuestra fe se perfecciona cuando entendemos que el Dios soberano del universo es nuestro escudo. Es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra salvación. Recuerda que Él siempre te auxiliará en cada sencilla circunstancia de la vida si desarrollas esa poca fe que tienes ahora hasta que se convierta en una fe robusta y grande y pueda terminar y mantenerse en una fe viva que honre a Dios. Padre, te agradecemos por este tiempo de meditación en tu palabra. Los que necesitamos crecer más, te pedimos humildemente, ayúdanos en nuestra poca fe. Abre nuestros ojos a tus realidades y háblanos por medio de tu palabra. Queremos ser obedientes a ti, sensibles a tu presencia, desplegando nuestras percepciones espirituales por medio de la guianza de tu Espíritu Santo. Oramos esto con fe, sabiendo que lo recibiremos en el nombre de Jesús. Amén. Te espero en nuestra próxima emisión. Que el Señor te bendiga.